tres palabras, o perdón, 4 palabras, de las cuales se ha tomado la parte inicial del vocabulario ¿no? La P, por ejemplo, va a pertenecer a la población, ¿no? O, en todo caso, al paciente o al problema que voy a investigar, ¿no? Entonces, lo que quiero ver aquí es en quiénes voy a estudiar, ¿no? O específicamente una población afectada por una patología específica, o de repente quiero ver como un paciente unitario, que eso se propaga para el resto de los pacientes con la misma patología que tienen en común para ser estudiado en este caso, ¿no? O finalmente, de repente puedo ver que en la base fundamental de la epidemiología, de los estudios epidemiológicos, el problema es una enfermedad determinada por la cual yo voy a estudiar este caso. Entonces, en realidad, el paciente es el punto principal de la investigación, o la letra P en este caso, es el punto de investigación, porque en realidad allí lo que estoy agarrando es una población para investigar, ¿no? Y siempre cualquier proceso de investigación tiene que tener una población para empezar a investigar. Si no hay población, no investigo. Ya les he dicho bien claro, ¿no? O sea, yo tengo 10 pacientes con una enfermedad rara en el Cusco, pues no lo puedo estudiar porque no es permitido realizar de repente un reporte para que otro mundo lo aplique, otra parte lo aplique, otro investigador lo aplique, porque no hay más pacientes, ¿no? Entonces tengo que ver que la población sea lo suficientemente viable para estudiarlo, ¿no? Entonces por eso que es importante en realidad estudiar en base a esto, que estamos terminando con la letra P, que es la población. O existe el paciente o existe el problema, juntamente, ¿no? Con la población. La letra I, en cambio, habla que esta población, este paciente, este problema, ya ha sufrido alguna intervención, o sea, ya ha tenido de repente algún manejo, o ya ha tenido algún estudio, o de repente ha tenido una implementación para ver realmente si se ha actuado sobre el problema, porque definitivamente, pues cuando encontramos un problema, un paciente, una población, sea cual sea, siempre debemos pensar que se ha intervenido para lograr algún objetivo específicamente o una solución, o por lo menos hemos intentado ver que han hecho algo, ¿no? Entonces, en los hipertensos ya sabemos que cada rato les hacen estilos de vida saludable, les dan alimentación saludable, ejercicios, implementación de la adherencia al tratamiento. Entonces ya se ha hecho una intervención en este caso, ¿no? Ya se ha probado algo específicamente para mejorar, ¿no? Pero también sabemos que algunas veces estas implementaciones no tienen buenos resultados y fracasan en este caso. Y por eso que de repente en algunas situaciones muy especiales tenemos que tomar en cuenta qué cosa quiero estudiar en este caso, ¿no? Entonces cuando nosotros vamos a la intervención es saber si en este problema que estamos estudiando la población o paciente ya se ha hecho alguna intervención, ¿no? Y el otro es la comparación. Entonces, la comparación significa exactamente si en otros sitios, en otros lugares, en otros mismos hospitales dentro del Cusco de repente se ha hecho lo mismo, se ha hecho una evaluación, se ha visto si hay la intervención, se ha logrado de repente modificar algún proceso específicamente, o han hecho, por ejemplo, la creación de casas maternas, ¿no? En algunos centros hospitalarios han hecho casas maternas, tomando en cuenta que hay mucha gente demasiadamente pobre que viene a los hospitales y no tienen dónde quedarse. Entonces, eso es una intervención, por ejemplo, ¿no? Mejorar de repente estilos de vida y dando calidez y calidad. Entonces, por ejemplo, es un proceso de comparación. Entonces, voy a ver en Tacna, en Puno, en Juliaca, en Lima, se han hecho estas casas maternas y de repente han logrado algo específicamente bueno. Entonces, quiero saber exactamente cómo se ha hecho. Ahora, si yo quiero comparar un estudio, generalmente nosotros lo que vemos acá es eso, todo proceso, toda implementación se registra en un artículo, en una tesis. Eso es lo que es la comparación, ¿no? Entonces, sujeto tantos, por ejemplo, ya Sanz ha hecho en Juliaca, ha hecho un estudio sobre la implementación de las casas maternas, demostrando que hay efectividad, hay eficacia. Entonces, ya hay una comparación, yo ya tengo con quién comparar la posibilidad de mis resultados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comparación, es que quiero ver realmente si hay documentación fuera del Cusco o dentro del Cusco también que hayan implementado estos procesos. Porque si no lo hay, tampoco no significa que mi estudio no va a valer. El problema va a ser que tendría que ser un trabajo innovador, ¿no? En donde yo voy a de repente sentar la base de estudios y que mi trabajo de investigación va a servir para comparación. Pero para eso tengo que navegar en diferentes buscadores
que ya los conocen ustedes, y tengo que demostrar fehacientemente que no hay ningún trabajo para comparar. Entonces, en ese caso, sí, mi trabajo tendría un valor muy específico y me daría pues un realce en realidad, porque estoy encontrando una beta nueva para investigar, ¿no? Es lo mismo que de repente en un momento alguien se le ocurrió citar del COVID al inicio y no teníamos con quién comparar, ¿no? No había absolutamente nada, porque todo eran decides, pues unas eran normatividades basadas en neumonías, en influenza, entonces no había una forma en que yo podía desarrollar una comparación. Y entonces el pico, por ejemplo, allí no podía funcionar porque no teníamos herramienta. Pasaron 3, 4 meses y empezaron a salir trabajos de investigación, no descriptivos, lógicamente, al inicio. Después ya empezaron a haber relaciones específicas y posiblemente, pues, ahora tenemos un gran bagaje en cuanto a lo que es la investigación sobre el COVID, ¿no? Pero así, como les menciono, el pico a veces no tendría cómo compararse, ¿no? Entonces, por ahí es que hay que recordar siempre estas comparaciones que van a servirnos de base fundamental para analizar nuestros resultados específicamente. Bueno, y por último, en la letra pico, vienen resultados, ¿no? Los resultados son los productos, ¿no? Que yo espero presentarlo como una solución al problema que he encontrado, a la población, al paciente. Y esto va asociado a que yo ya tengo una meta específica cuando yo quiero plantear mi problema, ¿no? O sea, yo estoy analizando y estoy revisando y estoy viendo qué cosa es lo que voy a conseguir como producto, ¿no? Entonces, algo así como que nosotros estamos empezando a trabajar con los famosos input, pasa el proceso y me sale el proceso de output, ¿no? Que es ingreso y salida, ¿no? Y la salida tiene que ser con un producto. Es decir, por ejemplo, vuestros papás han hecho una hipótesis con ustedes. Mi hijo ingresó a la Universidad de Cusco, a la Escuela de Medicina Humana, ¿no? Va a hacer los 12 ciclos. Y su hipótesis es, mi hijo terminará la carrera, entonces hay un ingreso, ustedes están entrando al ciclo 1, ¿no? Y están trasladándose por toda la línea de los ciclos respectivamente, ¿no es cierto? Desarrollando los objetivos que tienen ustedes y finalmente, pues, cuando ustedes se gradúan, más o menos por el año 2045, más o menos, se gradúan, ese sería vuestro resultado, ¿no? Entonces, el resultado sería eso. Entonces, la inversión que hacen vuestros padres justamente es tener un resultado, efectivamente, ¿no? Claro, ahí les sacarán toda la cuenta que ustedes han gastado prácticamente y les dan, págame ahora, ¿no? Entonces, ese resultado es justamente lo que yo quiero medir. O sea, si ha sido bueno, ha sido malo o no pasó nada, pero quiero medirlo. O sea, tengo que establecer algo, una pauta específica que me va a indicar cómo yo voy a lograr ese producto que he planteado inicialmente, ¿no? Y que he visto de repente, o que de acuerdo a lo que he estado leyendo en los artículos, referencias, yo tendría que decir, mira, yo voy a plantear esta situación de investigación y cuando yo termine mi trabajo de investigación, voy a encontrar este efecto con esta medición específicamente, ¿no? La mejora, la superación, el cambio, ¿no? O sea, eso es lo que va a demostrar, ¿no? Entonces, eso es justamente este proceso. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con la evaluación del pico, no? El pico, como les decía, en realidad estaba trabajado para lo que era guías y protocolos. No se ha adaptado realmente para una tesis de investigación o para un proyecto de investigación, pero por ahí hay algunas situaciones especiales que nos han permitido desenvolver de repente el 70% de las inquietudes que se podían tener en relación al criterio de cómo voy a construir este proceso y esta herramienta que me va a permitir desarrollar la investigación. Para desbaratar un poquito el proceso, o sea, desmenuzar de repente, recuerden que efectivamente cuando yo hago la investigación, tengo que escoger un área específica en donde yo voy a realizar investigación, ¿no? No es que yo voy a escoger cualquier lugar, o sea, tengo que ver en donde el esquema de mi trabajo de investigación, el tema de investigación, ubique el problema o la problemática que voy a investigar, ¿no? Y dentro de esa problemática que voy a investigar está incluido la persona, la población, porque como reitero nuevamente, base fundamental para investigar es que yo tenga identificado en quién voy a investigar, ¿no? En quiénes voy a investigar. Caso contrario, no tengo absolutamente nada para investigar, absolutamente nada. Entonces, por eso es que fundamentalmente para que ustedes empiecen a buscar
y hacer una búsqueda consciente de lo que van a trabajar en este proyecto, es que deben saber cómo van a capturar esa población que tienen ahí presente. Y es fácil en medicina. Digo fácil porque la población está allí. Es una población cautiva que está en los hospitales o en los centros médicos. O de repente puede ser un trabajo que lo haga en un colegio. Entonces, una población cautiva que está siempre por ahí presente, ¿no? No escojamos población difícil. Se puede hacer. No es difícil. Pero tampoco es dable que algunas veces ustedes tengan que esforzarse demasiado y retrasen mucho otra investigación, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, hemos asistido a una sustentación de tesis del cual yo he sido asesor, y mi asesorada, a pesar que yo le he dicho, ¿puedes hacerlo?, me dijo que sí, y se ha esforzado demasiado, ha escogido una tesis sobre una población LGTB. Es una población difícil, o sea, no es que sea tan abierta, ¿no? Sabemos exactamente el comportamiento que tiene, pero lo hizo. Entonces, la idea es eso, ¿no? O sea, capturar esta población, aunque te cueste, pues, un montón de cosas y problemas, pero tienes que hacerlo. Una vez seleccionada tu población, ya no hay marcha atrás, ¿no? Tienes que seguir adelante porque ese es justamente el medio que has escogido. Entonces, para nosotros tener bien claro este proceso, hay que recordar que debemos limitar específicamente o delimitar específicamente qué es lo que voy a trabajar, en quiénes específicamente voy a trabajar. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando tengamos que nosotros fijar específicamente cómo vamos a hacer el trabajo para que tengamos una idea clara de realizar el trabajo de investigación para que podamos nosotros tener objetivamente bien planteado nuestro problema. Algunos ejemplos que podemos tomar: el adulto mayor es una población bien susceptible, bien lábil. El problema que tiene es sesgo de memoria, ¿no? Si le va a preguntar enfermedad de atrás, no se va a acordar, ¿no? En los niños, el problema es que los niños no pueden comunicarse adecuadamente y, lógicamente, tenemos un problema serio cuando el papá es el que tiene que responder estas preguntas, ¿no? El papá supone lo que él dice y siente su hijo, pero no es exactamente lo que su hijo quiere expresar específicamente, ¿no? El otro son los pacientes postquirúrgicos. Como decía alguna vez a una compañera de ustedes que quiere hacer un trabajo de dificultades en el trabajo postparto, entonces, o el trabajo de parto, y yo le dije, pues un momentito, durante el parto no está haciendo una pregunta al paciente, ¿no? Ahora, que se recuerde de lo que ha pasado en la memoria específicamente, ya va a ser un poco más difícil, ¿no? Ese momento del dolor, ese momento de la ansiedad que tenía, el momento del trabajo de parto, es bien difícil capturar alguna información específica. O, en todo caso, debemos trabajar con actividades sociodemográficas. Estos son estudios epidemiológicos. No, ya están muy utilizados realmente, demasiadamente investigados y revisados, pero se puede investigar también, ¿no? O algunas condiciones muy específicas de las enfermedades, ¿no? Alguna vez alguien me ha presentado un trabajo que era significativo en relación a, por ejemplo, el trabajar, perdón, disculpe un ratito. Trabajar, por ejemplo, programas aplicativos, ¿no? En donde yo digo, quiero investigar un test, un cuestionario, digamos, por decir el Apache 2 o de repente el CRIPS o el FS36 en tal enfermedad, es bien específico, ¿no? Pruebas específicas, sensibilidad de pruebas o especificidad de pruebas. Entonces yo tengo que ver la posibilidad de trabajar en este caso. Es un problema, definitivamente, porque eso es lo que voy a trabajar en relación al proceso, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver aquí es que, lastimosamente, y eso voy al hecho de ustedes, tienen una dificultad fundamental porque, por lo común, nosotros cuando hacemos investigación manejamos referencias bibliográficas importantísimas, ¿no? El PubMed, por ejemplo, es una herramienta bien importante, pero fíjense que cada día más o menos en el sistema del Internet, en sistemas acreditados, se votan más o menos unos 5,000 a 6,000 artículos, ¿no? De todo el mundo. Y entonces yo no tengo esa posibilidad de revisar esos 5,000, 6,000 artículos, ¿no? Y si quiero un tema específico serán pues unos 100 o 200 por día. Entonces va a ser bien difícil que trabaje. Y por ahí siempre hemos recomendado, no sé, el doctor Lucio, el doctor
Pablo, hemos hablado siempre de que recomendaríamos nosotros que ustedes tengan revistas internacionales acreditadas adecuadamente, ¿no? Como los top de investigación, porque eso es lo que quiero investigar. Pues no puedo compararme, como dije a la clase anterior, con Tasmania, ¿no? O no quiero investigar, o compararme, por ejemplo, con Sri Lanka, no quiero compararme con Mongolia, ni con Nepal, ¿no? O sea, no hay punto de comparación en ese caso, porque esos son sistemas de investigación básicos debido a la población que tienen, que no es muy desarrollado. Entonces, ellos tienen mucha deficiencia en cuanto al sistema sanitario. En cambio, nosotros estamos un poco más adelantados comparándonos con ellos. En la intervención, lo que había dicho yo es que aquí lo que vamos a describir nosotros es justamente eso que les comentaba, ¿no? O sea, la población tiene una aplicación y es a la que quiero ver cómo es que esos aplicativos van a cambiar específicamente la actitud de la persona, ¿no? O sea, hemos visto ya herramientas que nos permiten predecir algunas enfermedades. Por ejemplo, ¿no? La ecografía, la tomografía, la resonancia, los rayos X, ¿qué tanto es específico, no sé, para determinar enfermedad? O sea, yo estoy viendo eso, ¿no? Entonces yo voy manejando esa intervención, voy viendo si de repente un centro médico puede manejar patologías básicas con un instrumental básico, ¿no es cierto? Voy viendo la intervención, cómo mejora el proceso. Entonces ahí van ustedes a encontrar diferentes herramientas, ¿no? Sea terapéuticas, sea laboratoriales, ayuda al diagnóstico, charlas, talleres que podrían de repente condicionar un cambio de actitud de las personas. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que está de moda, no es lógicamente contra la influenza, pero sí contra el COVID, ¿no? O sea, no se ha hecho todavía un estudio de dosaje, ¿no? De permanencia de las vacunas, de las últimas vacunas que han llegado, que ya son mucho más mejor preparadas en este caso, ya no están con la urgencia que en ese momento se presentó, ¿no? Ya están mejor preparadas y al igual que la hepatitis, ¿no? La hepatitis, por ejemplo, tiene un periodo de vigencia de la vacuna y empieza a descender la producción de anticuerpos. En la vacuna del COVID no hay esa medición todavía, no he encontrado ningún artículo que diga exactamente cómo está así. Claro que son virus atenuados, entonces quiero saber realmente si puede ser o no puede ser factible. Entonces tengo que investigar la referencia bibliográfica y ver qué está pasando. Un ejemplo, ¿no? Pero eso cuesta también, definitivamente. Entonces hay que ver cómo lo puedo manejar. Algo que sí en la intervención se exige como requisito es que sea identificable y medible. Eso sí, eso es una garantía de que tu trabajo está bien hecho, ¿no? Entonces yo no puedo inventar un cuestionario y decir que eso lo van a replicar en otro sitio, ¿no? O sea, no es así. O sea, el cuestionario que yo invento es para mi trabajo y no sirve para más, ¿no? Porque nadie más va a ser igual que mi trabajo, definitivamente. A no ser que alguien quiera copiar todo lo mismo en otro lugar. Y entonces tendría que establecer claramente que mi trabajo tendría un valor científico de base para tener valor específico de caso. Ahora, hay que evitar, y esto siempre les digo, ¿no? Y esto es motivo también a veces de que jalo algunas veces a los estudiantes, ¿no? O sea, me pone así, paciente, mujer, después de dar a luz a 2 gemelos, ¿no? O sea, esto no es ambiguo, esto es irracional, ¿no? O sea, ¿cómo un estudiante de medicina me va a poner por dar a luz, ¿no es cierto? O sea, a ver, vayamos al hecho, ¿no? O sea, eso entiendo que sea del común de la gente que no estudia medicina y que entienda que dar a luz es un parto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, la ambigüedad de los términos hace que haya confusión, ¿no? Prefiero yo que ustedes me definan claramente qué cosa van a investigar y con qué terminologías van a trabajar ustedes. Por esa razón es que nosotros pedimos que ustedes hagan parafraseo de los artículos, ¿no? Y al hacer un parafraseo de los artículos significa que estoy revisando qué palabras voy a poner, ¿no? Por ejemplo, a través es diferente que a través, ¿no es cierto? Esas diferencias las tienen ustedes que demostrar, ¿no? O sea, ¿por qué me has colocado esta palabra? No, doctor, es que estaba así en el libro, no, es que no, es que está así. A veces cuando cuando ustedes sustentan vuestra tesis, preguntamos nosotros, ¿y esta palabrita qué significa?
y no saben qué significa. O sea, un momentito, ¿has hecho la tesis o no has hecho la tesis? No, ha sido tesis. ¿Y dónde está? Pues es una palabra simple, ¿no? O sea, ¿qué significa esa palabra? Y no lo saben. Entonces, el término adecuado, ¿no? Y usar las palabras correctas en una tesis es que me va a garantizar que tus resultados pueden ser expresados de mejor manera, ¿no? Y que lógicamente no va a significar que voy a tratar de interpretar una palabra para lograr de repente el consenso entre tus resultados y los resultados de otro autor u otro investigador. Por eso que se pide una consensualización en las preguntas. En la comparación, sí. Acá en la comparación, aparte de comparar resultados, intervenciones y otros procesos, tenemos que ver qué es lo que tú quieres investigar y qué es lo que quieres revisar en tu investigación. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de manipulación de medicamentos con dosis y todas esas cosas, recuerden que estamos en la categoría de estudios pregrados y que para este tipo de estudios, cuando yo trato de manejar dosis de medicamentos en pacientes, necesito permiso institucional y también necesito estar autorizado yo para hacer eso. Es un tipo de experimento en donde yo le quito un medicamento a un paciente y le doy a otro paciente el mismo medicamento. Estoy trabajando con vida de los pacientes. Y eso generalmente nosotros no llegamos a ese nivel. ¿Puedo trabajar con animales? Sí. Puedo manejar el efecto del medicamento, vancomicina, por ejemplo, en infecciones gram positivas, gram negativas, en donde funciona mejor la vancomicina, ¿no es cierto? Puedo generar tratamientos anticancerígenos en pacientes, en cobayos, al cual yo produzco el cáncer específicamente y veo cómo actúa ese medicamento. Puedo actuar de repente la reacción de los cobayos o los cuyes, como quieran ustedes, animales, en este caso que vamos a usar, qué efecto le da, digamos, el oxígeno en alta presión, en baja presión, si hay desprendimiento de retina, no hay desprendimiento de retina. O sea, puede investigar un montón de cosas. Eso es la intervención de medicamentos, ¿no? Y justamente cuando hacemos intervención de medicamentos hablamos pues de placebo, ¿no? O sea, el placebo es el medicamento que aparentemente no tiene una función específica, pero el paciente cree que le estamos dando el medicamento, ¿no? O sea, en este caso el cobayo vamos a ver si con el placebo reacciona bien o reacciona mal. No es que el cobayo sepa que le estoy dando el placebo, no. Simplemente comparo, ¿no? A un cobayo le doy vancomicina y a otro cobayo le doy, digamos, agua destilada, ¿no? Y comparo cómo ha sido la evolución, sin antibiótico o con antibiótico, ¿no es cierto? Eso vamos a ver la idea. El otro es los cuidados habituales, ¿no? En esto es salud pública. Y en salud pública tenemos que recordar nosotros que hay un campo bien florido, bien grande para investigar, desde estilos de vida, hábitos nocivos, hábitos alimentarios, cuidado de la salud, la edad, ¿no? El desarrollo socioeconómico, el bienestar social, todo lo que queremos investigar asociado a una enfermedad o asociado a un fenómeno que queremos demostrar que hay una relación entre ellos. Y el otro, lógicamente, es la que no hay intervención, ¿no? O sea, el comportamiento y la descripción de una historia natural de enfermedad, algo así como hizo nuestro héroe de la medicina, Daniel Alcides Carrión, en donde no hicimos intervención y lo dejamos morir, ¿no? Entonces él anotaba lo que le pasaba, anotaba sus días, hasta el día sentí fiebre, escalofrío, al día siguiente se me prendió un salpullido, al día siguiente tenía dolores musculares, al día siguiente no podía mover porque había rigidez, al otro día siguiente había disminución de la capacidad respiratoria, la temperatura era muy alta, había deshidratación, sensación de sequedad en los labios, al día siguiente ya me escribió porque murió. Entonces, eso es sin intervención, ¿no? O sea, vemos la historia natural de la enfermedad. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros podríamos manejar algún proceso en el cual simplemente voy a observar y voy a tomar nota de lo que está pasando, ¿no? Y eso no es malo, es adecuado también, es útil también, pero tenemos que tener fundamento para hacer el trabajo. En todo caso, cuando nosotros hacemos una comparación, siempre debemos recordar el qué cosa estoy evaluando, ¿no es cierto? ¿Qué cosa veo? ¿No es cierto? Y con qué cosa quiero comparar, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Entonces, o hago también con qué quiero comparar. O sea, la idea es esa, cuando hacemos la comparación. Y esto me va a permitir evaluar realmente si lo que quiero hacer es realmente eso, ¿no? Entonces, quiero comparar el efecto de la segunda etapa del tratamiento de la TBC
para evitar recidivas. Ya está. Entonces, ahí estoy comparando, ya estoy ya viendo tratamiento con reacción, ¿no es cierto? Esa es la idea de más o menos del lugar. Bueno, habíamos hablado de los resultados. Los resultados en realidad es un trabajo, es un planteamiento que nosotros tratamos de ver la posibilidad de qué es lo que se ha producido, ¿no? O sea, si yo quiero comparar el efecto de la segunda fase del tratamiento de antituberculoso para evitar recidivas, mi resultado final es que quiero demostrar realmente pues que esta segunda fase del tratamiento evita las recidivas. O sea, ese es mi producto. Por consiguiente, cuando yo planteo esa situación, ya sé exactamente a dónde quiero llegar, ¿no? Y como ya quiero llegar a ese punto, entonces ya tengo una línea de trabajo de investigación en la que voy a trabajar, ¿no? Es decir, ya tengo presupuestado el fin, ya tengo presupuestado la respuesta, aparentemente, y esta respuesta que estoy planteando en este momento se llama hipótesis de investigación, ¿no? ¿Y por qué es hipótesis de investigación? Porque es a priori, ¿no es cierto? O sea, estoy calculando solamente lo que podía pasar. Lo voy a mejorar y lo voy a reformular de repente con otros elementos que puedo realizar, ¿no? Algunos ejemplos que ven acá, disminución de hospitalizaciones, reduzco la glicemia y reduzco la hospitalización. Mejoro la calidad de vida y reduzco la tasa de mortalidad, ¿no? Quiero investigar, ¿no? Algo que debe ser más relevante en realidad, ¿no? Cuantificable y lógicamente, clínicamente, ¿no? Entonces, o sea, la idea, les había comentado, que debe haber un sustento fisiopatológico de mi trabajo de investigación. Definitivamente, ¿no? Porque eso es lo que va a tener un impacto real en mi trabajo de investigación. Y eso voy a decir, miren, hemos mostrado pues que la fase 2 del tratamiento tuberculoso, mediante su acción de los medicamentos, pues que son bactericidas, bacteriostáticos, nos ha demostrado la desaparición total del germen que produce la tuberculosis, reduciendo su tasa de presentación y reduciendo pues las tasas de recidivas, ¿no? Entonces, eso es, hay concadenación fisiopatológica y también concatenación farmacopea, ¿no? En este caso. Por eso que es importante determinar lógicamente esas relaciones que tengamos en un caso. Igual, evitar lógicamente las ambigüedades. Por consiguiente, cuando hagamos la pregunta pico, ¿no? Que es lo que se está ahí interviniendo ahora, dice, ¿no? Se pone la población que queremos investigar o el problema, la intervención es más efectiva, segura, eficiente que la comparación y que para lograr este resultado. Esa es una pregunta que ustedes tendrían que hacer, ¿no? Fíjense que ya con esta parte yo estoy formulando mi problema, ¿no? Estoy diciendo cómo es mi problema. Por ejemplo, acá, en adultos con hipertensión leve, la dieta DASH es más efectiva que la dieta baja en sodio convencional para reducir la presión arterial sistólica en 10 milímetros de mercurio o más en 6 meses. Ya hemos encontrado hemos encontrado la comparación, hemos encontrado la intervención y hemos encontrado el problema, ¿no? El pico. Entonces ya ustedes tienen ahí toda esa concadenación para que puedan ustedes de repente plantear adecuadamente el trabajo de investigación. O sea, ya no requerimos realizar ningún proceso específicamente. Entonces, en conclusión, el pico me va a ayudar en realidad a cambiar algunas preguntas que han estado volando por mi cabeza, ¿no? Tratando de buscar el tema de investigación, ¿no? Aquello que es vago lo va a convertir en algo real, en algo palpable y en algo que ustedes pueden de repente orientar para hacer toda la investigación. Lo que va a permitir también a su vez que ustedes van a realzar de repente vuestras búsquedas biográficas, van a tratar de encontrar elementos importantes que sustenten realmente si en algún momento esta población, esta intervención, esta comparación y esos resultados han salido ya en un trabajo de investigación, ¿no? Entonces ustedes revisan en base a este pico, ¿no? Y bueno, en este caso, como les decía, no estaba orientado para investigación, ¿no? Pero lo pone, pues, lógicamente, para que podamos realizar un trabajo de investigación de calidad, ¿no? Esa era la idea fundamental del pico. Pero como digo, lo hemos trasladado para que ustedes tengan más herramientas para investigar, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es buscar que en realidad cuando ustedes revisen más bibliografía, la calidad del trabajo se esmera y se hace mucho mejor. Cuanto más bibliografía revise, tengo mayor información y tengo mayor
criterio para seleccionar aquello que me sirve y aquello que no me sirva, ¿no? Y lógicamente no me lleno de basura. Y el otro, lógicamente, es esto, ¿no? Cuanto más referencia bibliográfica tengo, más evidencias tengo. Ahora, cuidado. Una revista médica a la que ustedes no deben tomar en cuenta para realizar consultas se llama Intramed. Es argentino, Intramed. Siempre les digo a los chicos, el Intramed es bueno, bueno y excelente para buscar el tema de investigación. Porque los artículos que saca son una locura. Yo les digo sinceramente, son una locura. Pero cuando empezamos a leer el desarrollo de lo que hacen, se pierde la noción del trabajo, ¿no? Entonces, yo recomiendo, no tienen tema, chicos, Intramed. Entren a todo Intramed, revisen todo, vean todo y escogen el tema. Nada más. Y después de eso, olvídense el Intramed y pasen a revisar en el PubMed, en el Medline, en el Vireme, en el Alicia, todo lo que quieren hacer allí. Eso es lo que se busca siempre en este caso, porque a fin de cuentas, cuando ustedes tengan una buena evidencia, mejora la calidad clínica del trabajo, ¿no? Entonces, ese es el tema que estamos desarrollando hoy día en el pico, ¿no? Y mientras vamos formulando la pregunta del oral, si hay alguna pregunta, algo así, me pueden hacer las preguntas. Doctor, disculpe, tengo una pregunta, pero no es exactamente sobre el pico. ¿Qué es? Cuéntame. Doctor, digamos, en caso de que quiera hacer un estudio en el que tenga que, digamos, revisar historias clínicas pasadas en un periodo reciente, ¿se necesita pedir algún permiso especial o la universidad te da algún formato que presentar en el hospital? ¿O de qué manera se puede acceder a eso? Ya. Cuando nosotros queremos evaluar una población especial, va a depender del tipo de intervención que quieras realizar tú, ¿no? O sea, si tú vas a manejar beneficio de un tratamiento, el hospital te va a dar el permiso automáticamente. Al aprobar el comité de investigación que tiene un hospital, te lo aprueba y ya te da la autorización respectivamente. Si tú vas a intervenir directamente con los pacientes, haciendo algunas mediciones en especiales, a más de lo que el comité de investigación y ética de un hospital X te aprueba, tú tienes que hacer el consentimiento informado del paciente porque te autoriza la investigación. Lo principal del caso es que no se haga daño al paciente. Eso es lo principal. Recuerden el principio básico que tenemos nosotros, todos los médicos, incluyendo ustedes, es el primum non nocere, ¿no? Que es primero no hacer daño. Entonces, ahí, por ejemplo, se tendría que ver esa posibilidad de manejar en esa situación, pero no hay permisos especiales. ¿Otra Ya, pregunta? gracias. ¿Ninguna? Bien, son 19:41 a 19:42 acaba el examen. Listo, ya está soltado en el chat. Doctor, ¿dónde entro? En el chat. Entra a los 3 puntos y luego herramientas. Listo, se cerró. Bien.
Bien, entonces ya hemos hablado del PICO, que es una herramienta que se emplea para trabajar específicamente con el proceso de investigación. Ahora, hay otra herramienta que también igualito, ¿no? O sea, últimamente yo no sé por qué algunas carreras o investigadores han empezado a utilizar herramientas que son para protocolos, guías o calidad, lo han trasladado para lo que es la investigación. Pero pareciera que en algún momento se ha servido como base para que el estudiante se sienta seguro de sí mismo y no cometer errores, ¿no? Yo le doy las dos herramientas para que ustedes cojan los problemas o como vean conveniente, ustedes se adaptan al que mejor les sirva. Yo no soy amante del PICO ni amante del FINER, pero la idea es que ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas en este caso, ¿no? Antes nosotros enseñábamos con el Brainstorm, que era también igualito para calidad, ¿no? Lluvia de ideas, ¿no? En donde se buscaba la problemática mediante un deshoje de hojas más y raíces y fuentes para ver dónde terminábamos con el problema y ahí salían todo, prácticamente el armado del trabajo. Pero va progresando la idea de los conceptos y va cambiando la idea de mejorar de repente para que el estudiante tenga una herramienta más adecuada. Y hoy en día, debido a que el Internet se ha globalizado y el acceso a muchas revistas ya es fácil, ¿no? Entonces estamos queriendo adaptarnos a una nueva realidad, a una diferente realidad, en verdad, y queremos que ustedes tengan pues todas las comodidades y que busquen el perfeccionamiento, debido a que muchas escuelas, sobre todo de algún sitio del extranjero, cuando ustedes quieren ir a postular a una universidad extranjero, les piden, ¿cuál es tu tema de investigación? ¿Cuál fue tu título para graduarte? Y revisan tu trabajo. Entonces, un parámetro más o menos para decir si procede o no procede que te acepten en este caso, ¿no? Entonces, ahí la idea es justamente que tengamos trabajos que tengan realce, tengan renombre, o sobre todo que tengan una trascendencia científica y académica en este caso. Bien, entonces ahora vamos a entrar a lo que se llama la otra herramienta, y al final vamos a hablar de los lineamientos de investigación que tiene aprobada la universidad. Bien, el FINER también se utiliza para usar, identificar y buscar herramientas que me permitan formular problemas, ¿no? Y esto ha sido establecido de repente porque, a diferencia del PICO, que se vuelve más académico, ¿no es cierto? El FINER ya más bien orienta a algo que siempre hemos recalcado, ¿no? Que es la factibilidad o la realidad para hacer un trabajo de investigación. Son cosas bien separadas, que si bien es cierto, juntos pueden ser una gran potencia, pero también se pueden trabajar por separado, no hay ningún problema. Pero el FINER está orientado más que nada de repente a buscar la posibilidad de que el estudiante realmente diga, pues mi trabajo va, ¿no? Sí sirve, o sí puedo hacerlo, porque la idea es esa fundamentalmente. Y entonces el FINER tiene como principal hecho, primero, plantear que la investigación es académica como tal y es debidamente planteada porque estamos en una universidad, ¿no? Y la universidad, el concepto básico de la necesidad de la existencia de una universidad es el concepto académico científico. Por consiguiente, el FINER va a regular este comportamiento para que ustedes tengan la idea, lógicamente, de que todo lo que están haciendo tiene un rigor académico establecido, ¿no? Por eso y sin embargo, comentamos nosotros que la investigación es un método científico, académico, metodológico y rígido, ¿no? En este caso. No hay parámetros para, digamos, ser flexible, que de repente por aquí se encontró, no, es rígido porque tiene un esquema establecido para hacer el trabajo de investigación. En todos los países cambia la posición o cambia los nombres, pero no cambia absolutamente el esqueleto que tiene para armarse un trabajo de investigación. El FINER, además, lo que incentiva es generar una guía metodológica, o sea, trata de buscar que tú tengas un orden al hacer el trabajo de investigación. No trata de que tengas salteados, ¿no? O sea, lo que he visto en algunas veces es que algún estudiante dice, doctor, tengo mis resultados, porque ya he hecho una encuesta, ahora quiero armar mi marco teórico, quiero armar mi problema. No, no es así. O sea, la investigación empieza por A, B, C, D y termina en la Z. No puede saltearse por ningún lado.
Entonces, alguien que tiene resultados ha hecho mal, nunca se parte desde allí, ¿no? Porque el resultado sale de lo que tú has armado, no de lo que has sacado. Entonces, por ahí es que vamos a entender que la guía metodológica que se va a formular con el FINER es que tiene que ser ordenada, tiene que ser de acuerdo a la priorización del concepto que tenemos de armar la tesis en este caso, ¿no? Lógicamente lo que nos pide es una congruencia o una coherencia en cuanto al estudiante como al método que estamos empleando en este caso. Lo mismo también el FINER, lo que trata de buscar es que no tengamos trabajos inconclusos, ¿no? O sea, no es que a medio camino me doy cuenta, oye, ya no puedo hacer trabajo, se me salió, se me complicó, me salió muy caro, no, ya no puedo hacerlo, no hay paciente, o sea, ¿qué pasó? Porque antes de todo eso, has debido aplicar el FINER para decir exactamente si tu trabajo iba o no iba, ¿no? No es que te concluyas una parte y hasta acá llegó. Tampoco significa que el asesor, el dictaminante, el replicante te diga tu trabajo no va. Hay que defender con uñas, con garras, o sea, no sé, pero hay que defender mi trabajo porque mi trabajo es la que vale. Pues, o sea, en realidad yo he hecho mi trabajo. Conozco de la A a la Z mi trabajo, no es que me vengan a sorprender, ¿no? O sea, ¿y esto por qué no está? Entonces, por esta razón, por este criterio, por este conocimiento. Entonces, yo sustento, ¿no? Y sostengo mi tesis para que no me la rebatan, ¿no? O sea, y siempre yo veo, hay docentes que lo están refutando y les hacen cambiar el tema. Entonces digo, ¿y tú dónde estabas? O sea, ¿dónde estabas tú para no corregir y decir, doctor, mi trabajo es así, por esto? Entonces, ahí el sustento. Por eso, de que al final te busca justamente eso, ¿no? Que tu trabajo sea factible y sea realizable, en este caso, para que tú lo puedas ejecutar sin ningún inconveniente y tengas, lógicamente, esta situación que se llama evitar las inconclusiones. El FINER, a su vez, lo que va a generar es un cronograma de actividades producto de la aplicación del tema, y entonces van a tener una actividad en que van a optimizar los tiempos, van a tener una regulación, lo que van a hacer es controlar vuestro avance específicamente, ¿no? Yo antes, por ejemplo, les pedí a los chicos que hagan tablas de Excel para manejar sus tiempos, ¿no? Y de ahí estar llenando porcentaje por cada vez que avanzaban, ¿no? Ahora ya hay muchos avances. Hay el Project, por ejemplo, en el Excel, es un adjunto del Excel que me permite planificar, ¿no? El Planifer, por ejemplo, es otro aplicativo que me permite planificar mi tema de investigación y a medida que voy ingresando los datos se va llenando el porcentaje de avance. Entonces, eso, por ejemplo, va a permitir, y el FINER, por ejemplo, te aporta más o menos un ahorro de 30% de tu tiempo, ¿no? Pero que ha estado desperdiciando en otras cosas, lo está modificando en este caso. Entonces, ¿en qué consiste el FINER? La F. La F habla de factibilidad. Primero, tiempo. Chicos, ustedes están recontraapurados. Yo les digo sinceramente, no hay un solo estudiante que me adoptó. Yo hice mi trabajo de investigación en 2 años. No hay ninguno. Motivo, 1, el ser unos. 2, la residencia. O sea, por ahí es que el estudiante apenas egresa de la universidad, termina el internado, ya quiere graduarse entre entre febrero, marzo, abril, mayo, o quiere graduarse entre agosto, septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque está inmediatamente cercano a los CERUMS, ¿no? Entonces, por ahí es que el tiempo apremia con ustedes y realmente eso hace pues que tengamos trabajos que a veces no valen el criterio de decir que son válidos, ¿no? Sino simplemente es por salir de apuro. A diferencia que cuando se planteó en un momento determinado que la tesis podrían desarrollar entre el 11 y 12 de ciclo, es que tenían tiempo sobrado para manejar vuestros tiempos. Lógicamente, yo no le pido un trabajo de 5 años, porque eso pues sería insulso realmente, ¿no? Pero por lo menos si quiero trabajar con un tiempo de investigación de 1 año, 2 años, sí lo puedo hacer. O 1 año por lo mínimo, ¿no? O lo máximo si quieren ustedes. Pero no pues 2 meses, 3 meses, 4 meses, no, porque eso no es dable, ni siquiera es factible, porque ni siquiera puedo proyectar el resultado, ¿no? Tomando en cuenta que todas las tasas de todas las enfermedades son anuales. No hay ninguna tasa que sea de 2 meses, ¿no es cierto? O de 3 meses. No hay ninguna. Máximo puede ser 6 meses porque son semestrales las tasas, ¿no? Pero a eso vamos el proyecto, ¿no? Entonces, por ahí, el trabajo que queremos nosotros con ustedes es que sea un trabajo que tenga mucho peso científico en el tiempo en que voy a capturar los datos, no el tiempo en que yo voy a ejecutar los datos, que es diferente, ¿no? O sea, los datos generalmente se habla cuando yo tengo posibilidad de estudiar 1 año de patología, 1 año de población, 1 año de problema. Hipertensión en adultos mayores en 1 año.
¿no es cierto? 2024, todo el 2024 me paso estudiando hipertensión de adultos, ¿no? Complicaciones por no adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos. Un año, me voy pasando un año, o 6 meses, voy estudiando 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Ahí se nota la casuística de las variaciones o las variabilidades de lo que estamos queriendo estudiar, ¿no? Pero si me dice que quiero estudiar complicaciones crónicas de un paciente diabético que no está adherido al tratamiento en 2 meses, ¿qué cosa voy a estudiar allí si el paciente ni siquiera empezó a usar el medicamento, ¿no es cierto? O sea, esa es la idea más o menos del concepto, ¿no? O, por ejemplo, el avance del pie diabético en 2 meses. O sea, ¿qué cosa va a estudiar ahí si en 2 meses ni siquiera se presenta la patología del pie diabético en el paciente? Entonces, la idea es esa, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo, en realidad, tengo que calcular en este caso, ¿no? Ahora, muchas veces, recuerden lo que les digo siempre, la tesis es dinámica, no es estática. Si yo escogí un año para investigar y en un año no logré la población específica, puedo ampliar a 2 años. Si en 2 años no he conseguido, puedo ampliar a 3 años. ¿Cuándo hago esos cambios? Cuando mi estudio es retrospectivo, ¿no? Entonces voy para atrás y sigo avanzando. 2024, 2023, 2022, 2022. Sigo recolectando los datos de la ocurrencia del fenómeno. ¿Cierto? Eso es lo que está hablando. Y acá viene el otro punto, los costos. Esta es una de las cosas que ustedes siempre deben tener en cuenta, ¿no? Ya les he comentado que vuestros papás han hipotecado hasta la mascota en la casa, ya no hay más que hipotecar, excepto ustedes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo no puedo trabajar pues un trabajo de investigación que cueste 10,000 soles, 20,000 soles, 30,000 soles en pruebas de laboratorio, resonancia magnética, audiometría u otras cosas que tengan demasiado costo, ¿no? Recuerden que si yo quiero trabajar 300 pacientes, una tomografía sin contarse está 800 soles, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar 800 pacientes con 300 pacientes con 800 soles, se me hace muy caro, pues, definitivamente, ¿no? ¿Y a dónde más se voy a hipotecar? Entonces, recuerden que hay entidades que pueden financiar vuestra otra investigación, sí las hay, definitivamente. Una de ellas es la universidad, algunas veces llaman a concurso, dependiendo del proyecto pueden presentarlo, incluso en este semestre, terminado el protocolo, lo pueden presentar y vuestro trabajo es patrocinado por la universidad y le da costo total, ¿no? Ahí tengo un estudiante que ha sido ganador de un premio y le están patrocinando por 20,000 soles, ¿no? Su trabajo de investigación. Entonces, aprovechemos eso, si hay, ¿no? Si hay eso. Entonces, si mi costo es muy alto y tienes un trabajo de investigación, pues aprovecho estas circunstancias, ¿no? El otro es la pericia, ¿no? Yo sé que en esta parte ustedes han hecho solamente un curso que es metodología de investigación, ¿no? Y de ahí no hicieron más investigación, porque a algunos ni siquiera les importa la investigación, ¿no? Y lastimosamente, como dicen algunos, hay para graduarse que hacer tesis, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo les digo, la pericia la va a aportar vuestro asesor. Entonces, para ello, deben escoger un buen asesor que tenga tiempo, que sea, que esté actualizado, que conozca el tema, que domine el tema, que sea especialista en la materia y, sobre todo, que tenga ímpetus o por lo menos antecedente investigador. Sin eso, no sirve. Que tenga por lo menos el hecho de haber investigado ya me ayuda porque me va a orientar a hacer exactamente cómo construir mi tesis, ¿no? Una cosa es que sea especialista, que te diga los puntos débiles de tu trabajo, te puede identificar, pero si le agregas ese plus, que sea investigador, ya tienes un buen avance en este caso. Y el otro es el acceso a la información. El acceso a la información es definitivamente una parte importante en el caso nuestro, ¿no? Ya tienen ustedes experiencia, ya han pasado por los diferentes hospitales, ya saben en qué hospitales la historia clínica está bien llenada y en qué hospital la historia clínica es una lágrima, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya saben más o menos cómo van a atacar allí. Y si van a atacar en un trabajo prospectivo, que es hacia adelante, entonces dirán, pues a partir de ahora voy a pedir a los colegas o a los médicos con mi asesor que empiecen a pedir sus exámenes para que mis bases de datos llenen en el momento en que yo quiera recolectar la información, ¿no? Entonces me vale, pero definitivamente si mi acceso me demuestra que no hay datos, información, ¿qué cosa voy a sacar? Algo, por ejemplo, así. Voy a hacer un trabajo de investigación en el hospital, la cantidad de pacientes hospitalizados, así nomás simple, de pacientes hospitalizados que hayan desarrollado fibrosis pulmonar por aspiración de silicio, ¿no? A ver, en principio, ¿cómo demuestro la aspiración a silicio?
¿Qué pruebas se utiliza para silicio? ¿Es una patología común? ¿Es una patología frecuente? ¿Hay información sobre el tema? No hay. Entonces, no, pues mi tema no va, ¿no? Y he hecho todo el protocolo. Al final, cuando quiero aplicar, no tengo información. Entonces, por eso, antes de todas las cosas, lo primero que tengo que averiguar es que haya acceso a la información. No digo acceso a que me permita sacar la historia clínica, sino a sacar los datos de la historia clínica. A eso me refiero con el acceso. El otro punto que me pide aquí el FINER es interés personal. Eso es lo que les decía a ustedes. El tema de investigación es de ustedes, no es mío. O sea, yo te puedo decir, está mal esto, pero tú tienes que defenderme. O sea, tú tienes que defenderlo, perdón. O sea, tú tienes que defender tu trabajo de investigación, ¿no? Yo puedo decir, este trabajo, no, mira, cámbialo por esto. No, ahí yo estoy interviniendo. Ahí es mi trabajo de investigación porque es lo que quiero que yo investigue, ¿no? O el asesor te dice, no, mira, eso puedo investigar eso aquí. O puedo investigar esto de acá. Ya te está diciéndote él, lo que quiere que se investigue de él, lo que él quiere que se investigue. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es buscar algo que a ustedes los entusiasme, que les interese. A ver, les pongo un ejemplo. Si a mí me dicen que me voy a comprar el iPhone, ¿no es cierto? La última generación, creo que estamos en el 15, ¿no? Del 15 me dicen hay un Plus, ¿no? Que tiene 520 gigabytes de memoria con una pantalla AMOLED ¿no? De alta resolución, ya ni siquiera es FH, Full HD, ¿no? Sino ahora es píxel mayor a 60, ¿no? Ya recontra resolutivo. Entonces, me interesa eso. Entonces yo digo, pues voy a juntar todo mi dinero para comprarme el iPhone con esas características, porque me interesa. Pero la asunto es que esto me va a costar 8,000 soles. Pero, y como yo soy tu papá, te digo, ¿sabes qué? No te puedo comprar esto iPhone por 8,000 soles, pero sí te voy a comprar el ZTE, ¿no? Que tiene 60 gigas, ¿no? De memoria, ¿no? Tiene pantalla FCH, ¿no es cierto? Y el píxel no existe que aparezca, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestro interés allí? ¿No es cierto? El que yo estoy con... y eso me cuesta 250 soles. El interés es que yo quiero tener el iPhone y hago todo lo que quiera por tener el iPhone. Trabajo, doble turno, triple turno, no sé, hago lo que tenga que hacer, me sacrifico por mi iPhone, ¿no es cierto? Porque me gusta, pues. Es de mi interés, es lo que me atrae a mí. ¿No? En cambio, el ZT para nada me sirve, pues, prácticamente, ¿no? O sea, ni siquiera lo voy a usar para trancar la puerta, ¿no es cierto? Entonces, eso es justamente la idea, ¿no? O sea, la idea es que cuando ustedes hagan un trabajo de investigación, les entusiasme hacer esa investigación, les llame para cada rato, ¿no? O sea, es como que no quiero dormir y sigo pensando en mi trabajo de investigación y me amanezco días en que no duermo, avanzando en mi investigación, preguntándome si está bien esto, está mal aquello, reviso, busco información, converso con especialistas, trato de ir a los hospitales para ver cómo están las cosas, trato de ver una historia clínica, aunque sea ver de reojito, aunque sea para ver si hay datos completos, lo que yo quiero. O sea, me está motivando a hacer el trabajo de investigación. Pero si te lo cambio, tú no vas a hacer el trabajo de investigación. O sea, vas a dejar, bueno, pues será así, lo dejaré. Como me ha dicho que es así, lo dejo. El otro es que debe haber impacto y relevancia el tema. El tema que ustedes escojan debe ser impactante, que afecte a la población. O sea, el COVID, por ejemplo, ¿afectó o no afectó a la comunidad de Cusco? Sí afectó, fue un impacto grande, negativo, lógicamente, ¿no? Entonces, sí, pues, es un trabajo grande. El problema de las muertes maternas, por ejemplo, es un impacto fuerte, ¿no? O sea, es un escándalo prácticamente que una mamá se muera en el Perú, ¿no? Entonces, es una posición que a mí me interesa realmente, ¿no? Que haya abortos, por ejemplo, ¿no? También es una gran cantidad. Que los niños menores de 18 años, bueno, digo niños, ya son adolescentes, pero son niños todavía, que tengan tendencia a diabetes tipo 1. O sea, eso es un impacto negativo. O de repente quiero ver que el adulto de 35, 40 años, que está en la plenitud de su trabajo, empieza a tener problemas musculares, empieza a tener problemas de diabetes, hipertensión arterial. Entonces, es un impacto negativo para la sociedad.
No estamos hablando de años perdidos, ¿no? Años de vida perdidos. Entonces, todo ese proceso tiene que tenerlo en cuenta para que ustedes escojan el tema. Tiene que ser importante para que usted diga, esto es lo que voy a investigar, porque este es el problema que afecta a la comunidad. Al Cusco, sobre todo, o en el hospital es el caso más frecuente que se ve y es lógicamente el que más gasto de repente ocasiona al Estado peruano. Entonces, eso es lo que tienes que trabajar con todo ese proceso. Por eso es que tu trabajo, en principio, tiene que ser la vedette de todos los trabajos. Todo el mundo quiere tenerla, todo el mundo quiere leerla, porque generalmente es el trabajo de investigación que es importantísimo, pues, por el tema que he escogido, ¿no? Entonces, por eso, y que debo recordar que la motivación personal asociada al impacto y relevancia va a darte un plus en el trabajo de investigación. Te va a gustar y lo vas a hacer muy bien. Finalmente, en el interesante viene la novedad y el debate, ¿no? Mi trabajo es novedoso porque ya sé que la hipertensión está estudiada por todo lado, ya sé que la adherencia está estudiada por todo lado, pero yo le encontré un nuevo plus, ¿no? Por ejemplo, pacientes que toman medicación antipsicótica, ¿cuál es el nivel de tratamiento antihipertensivo? ¡Ah, qué interesante! Entonces ya encontré un nuevo tema novedoso, ¿no? Y relevante, impactante, me motiva a mí porque es una locura estudiar eso, ¿no? Y causa debate, ¿no? O sea, ¿por qué, pues, los medicamentos antipsicóticos van a producir una deficiencia de la adherencia al tratamiento de la hipertensión arterial? Ya he dicho un tema de paso, ¿no? Entonces yo tengo que ver esa posibilidad que mi tema genere conflicto de intereses de personas, conflictos de teorías, conflictos de pensamientos. Pues en pocas palabras, estoy generando un debate, ¿no? ¿Y por qué has escogido ese tema? Es una locura, pero es una locura, pues lo quiero hacer, ¿cierto? Entonces, por ahí, trate de buscar algo importante que genere cambios nuevos. Ya no estudian factores asociados, ya no estudian factores de riesgo. Están recontra estudia, ya sabemos todo eso, ya lo manejamos de memoria prácticamente. Cada vez que veo un tema así, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y doctor, pues nuevo, no es nuevo, ya es conocido, ¿no? Ya es conocido ese tema. Y ahí vamos, novedoso, ¿no? Lo novedoso es que sea una cosa que no se haya estudiado mucho, pero está muy relacionada al tema de investigación, ¿no? Es común, ¿no? Entonces yo quiero estudiar eso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la dieta DASH en el incremento o en la presencia de la dieta DASH como elemento de aporte nutricional en electrolitos para el adulto mayor, que es importantísimo, ¿no? O sea, sabemos que la absorción del adulto mayor va a disminuir a medida que vamos envejeciendo, ¿cierto? Entonces, la dieta DASH, ¿qué me da? Para que el adulto mayor no tenga estado, entre, por ejemplo, con baja cantidad de calcio, baja cantidad de potasio, baja cantidad de sodio. O sea, tengo que ver eso específicamente, es novedoso. Entonces, ahí viene la innovación del tema, ¿no? Estoy tratando de ver ese proceso. O también podría de repente buscar una disminución del uso de un aplicativo para determinar detección de patologías antes de que se produzca el desenlace fatal, o predictivos, ¿no? Entonces ya voy buscando la optimización de recursos, voy buscando la forma en que el médico se va a ver beneficiado y la población subsecuentemente, porque aplico un aplicativo que me va a predecir de repente falla renal tempranamente, ¿no? Ya lo tenemos en Mosaic. O quiero investigar de repente hipocalcemia, ¿no? En adulto mayor, ya tengo que aplicar un aplicativo en ese caso. El otro punto es que la extensión me va a permitir de repente ampliar el conocimiento, ampliar la actitud de las personas para que ellos puedan aplicar herramientas importantes para la mejora del proceso. Es lo que se busca en este caso. Y sobre todo, si hago un tema, debo saber exactamente que mis conclusiones se van a aplicar. Esa es la idea de la conclusión, ¿no? O sea, lo novedoso es que yo voy a proponer ideas nuevas, no teorías nuevas, ideas nuevas, para de repente mejorar procesos, flujos, atenciones, lo que quieran ustedes, ¿no? Tengo que ver esa posibilidad de contar con este tipo de aplicaciones. Algo importante y no novedoso es que estoy cubriendo brechas, ¿no? Estoy supliendo una brecha. Una brecha significa de repente acá hay una teoría hasta acá y de pronto hay otro concepto acá. Este vacío es el que no está llenado. Ese vacío lo voy a llenar con mi concepto. Esa es la brecha. Entonces, yo debo encontrar que todos los artículos que he revisado, ya que te han puesto, ¿no? 50 artículos revisados, todos los artículos que yo he revisado en relación al tema que he investigado no han mostrado pues la solución al problema. Entonces, yo estoy presentando la solución. No teoría nueva, ojo chicos, no teoría, sino la solución al problema.
¿no es cierto? Entonces, es por eso que se investiga en ese caso, ¿no? Yo voy a un hospital, un colegio, pero investigo por qué falla en ese sitio el proceso. La ética. Ya. La ética ya sabemos, ¿no? Todo proceso de investigación primero tiene que velar la salud del paciente, ¿no? Por consiguiente, no debemos generar daño en toda investigación. La intervención va asociado al hecho mismo que deba ser una intervención controlada, en donde la aplicación de medicamentos, supresión de medicamentos, tiene que tener un resguardo científico por el cual se aplica y no se aplica. Para eso hay criterios de inclusión y criterios de exclusión. Entonces, tener en cuenta todos esos puntos relacionados, es que lo que debo velar en cualquiera de los dos elementos, tanto el sujeto de experimento y el sujeto de no experimento, no sufran daño absolutamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en este caso. El consentimiento informado es un elemento que me permite a mí que el paciente o el participante de la investigación está autorizado a utilizar su base de datos o su cuerpo, de acuerdo a mi posibilidad de manejo, de acuerdo al protocolo de investigación que estoy haciendo, para que pueda hacer un trabajo de investigación en vivo o en historia clínica, ¿no? Y eso tiene que ser voluntario, definitivamente. Tienen que firmarlo específicamente. El otro punto es que recuerden la privacidad de los datos. Concomitantemente, el reporte de Belmont indica claramente que debemos respetar los datos del paciente y no publicarlos, excepto que durante la investigación se determine un factor de riesgo que el paciente va a presentar y por lo cual necesariamente se tiene que notificar a las autoridades sanitarias por ese factor de riesgo. Y ese es el que debemos notificar con, lógicamente, el permiso de la persona, diciendo que su situación tan grave es que se tiene que intervenir inmediatamente. Eso va a depender del tipo de estudio que hagamos nosotros. No ha habido casos todavía, pero sí alguna vez en Estados Unidos conversaron del tema, que había esa posibilidad de reportarlo al Ministerio de Salud, ¿no? A la Secretaría de Salud en Estados Unidos, porque era un tema que tenía que ver específicamente con un tema de salubridad, ¿no? El alto contagio. Entonces, sí, pues tenían que reportarlo definitivamente, ¿no? El otro es la aprobación, ¿no? La aprobación, chicos, primero, en primer lugar, no hay un comité de ética en el Perú, digo, en el Cusco. Tenemos tres, Trujillo, Lima y Arequipa. Entonces, todo trabajo de investigación tendría que ir a esas sedes para ser aprobados. Lo que hemos hecho en los hospitales es que el comité de investigación revisa los datos y aplica los criterios de ética para aprobarlos también. Porque una vez que el comité de investigación aprueba la investigación, automáticamente también lo está refrendando como una aprobación de la ética también en este caso, ¿no? Entonces, para trabajar nosotros, debemos tener aprobación del comité de investigación de los hospitales específicamente en este caso, ¿no? Ahora, debería haber un comité de investigación de la universidad en el caso, por ejemplo, que no tenemos un hospital como sede de investigación, sino un colegio o una empresa o público en general, y sí debería tener un comité de investigación para que le demos la aprobación y tenga un valor académico en este caso. Eso se da lógicamente teniendo el protocolo ya terminado, ¿no? No antes. La relevancia, ¿no? La relevancia va a determinar exactamente cómo es que nosotros vamos a evaluar el problema que tenemos, ¿no? El primero es en soles, ¿no? O en dólares, si quieren ustedes, ¿no? El problema asociado a el dinero se trasciende en que eso significa un problema social, efectivamente, ¿no? Saben que cualquier enfermedad produce una disminución del trabajador, una disminución de la eficacia, un gasto excesivo y afecta no solamente en la parte económica, sino también en la parte social, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces vamos a evaluar nosotros, ¿qué cosa? Un impacto social. El impacto social es de qué tanto nosotros vamos a mejorar con nuestra investigación, si trasciende nuestra investigación a que el país se vea beneficiado, o por lo menos la ciudad del Cusco, o no trasciende, ¿no? Entonces la relevancia va a significar eso justamente, ¿no? Y ahí venía justamente lo que hablábamos, de los factores asociados, los factores relacionados. No trasciende ese trabajo, se queda allí, porque no se puede replicar para otro punto, ¿no? No se puede proyectar a la comunidad. Simplemente se determina, para ese grupo es el problema específico de los factores asociados o relacionados o de riesgo, pero más para otro sitio no lo es. Entonces hay que hacer trabajo de investigación que digan, pues, mira, mejorando un proceso de flujo de atención en el paciente con inmunosuprimidos, en donde ya no tienen que hacer colas, sino tienen un área específica para su atención,
hemos mejorado su asertividad y su acercamiento al sistema sanitario, ¿no? Y hemos mejorado la captación de población inmunosuprimida con mayor cantidad. Eso, por ejemplo, es un impacto, es una relevancia, porque estamos haciendo que ese paciente escondido aparezca automáticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver con impacto social. Y lo otro es que la aplicabilidad práctica me permita, ¿no? O sea, si por ejemplo yo he mejorado que el paciente hipertenso ya no haga colas para recoger sus medicamentos, sino he logrado de repente que se acerque a una clínica o un hospital y de ahí saque su medicamento y el Seguro Social le paga a la clínica, entonces he hecho una cosa práctica. El paciente, esté donde esté, consigue su medicamento y ya no tiene deserción y su adherencia es más adecuada. Entonces, ese producto de mi trabajo es justamente lo que he hecho acá, ¿no? Hemos logrado eso y eso es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, con tan solamente mejorar un 10% de un proceso, ya estoy logrando muchas cosas más específicamente, ¿no? Y el otro es que cuando hagamos las conclusiones y recomendaciones, sean concretas y sean útiles para el caso, ¿no? Ya pues solamente sea puntual, por ejemplo, ¿no? En el colegio tanto se ha determinado que hay una incidencia alta de hostigamiento estudiantil. Se menciona que debe haber una creación de brigadas estudiantiles asesoradas por los docentes para que haya disminución de ese hostigamiento estudiantil. Ya está, recomendé. Ya es una recomendación en la cual yo he logrado de repente que mi trabajo haya sido útil para el colegio específicamente, ¿no? Entonces, esa es la relevancia que se tiene que hacer en este caso. Por consiguiente, en realidad, pues la investigación tenemos que ver como una excelencia en este caso, ¿no? Y tenemos que mejorar la calidad de nuestros trabajos. Definitivamente todo vuestro trabajo está relacionado con estos dos puntos que hablan PICO y el FINER. Y si ustedes lo juntan los dos, es fabuloso, les va a ser mucho mejor incluso de repente, ¿no? Pero hay que dosificar, porque no hay un montón de hojas de repente, pero hay que modificar y hay que especificar claramente lo que van a hacer ustedes. Finalmente, la resolución todavía vigente del 266 del Consejo Universitario de 2021, con fecha del 15 de julio de 2021, ha aprobado los lineamientos de investigación, ¿no? Estos son los lineamientos de investigación que ustedes deben tomar en cuenta para escoger la investigación que van a hacer, ¿no? El área de gestión en salud y servicios de la salud, ¿qué es esto? Acá se estudia recursos humanos y gestión de establecimientos y servicios de salud, economía de la salud, formulación y ejecución de proyectos, salud ocupacional, enfermedades laborales, riesgos en el trabajo, salud ambiental y ecología. Esto, por ejemplo, está entrando ya en boga porque están empezando a hacer estudios de este tipo. Economía de salud es un poco fuerte, pero se puede hacer. Y recursos humanos y gestión es generalmente estudios de satisfacción del usuario, ¿no? En áreas de biodiversidad y salud está medicina tradicional, alternativa y complementaria. No tiene base científica, sí que yo lo recomiendo, pero está acá en el sistema. No les recomiendo, no hay una materia científica. Por ejemplo, la Universidad de Barcelona en España ofertaba homeoterapia como una maestría, ¿no? Eso fue hasta hace 2 años. Hace 2 años lo retiró porque demostró que no había base científica, entonces ya no existe. Entonces, si una universidad del prestigio de Barcelona la retira, entonces significa que ya no hay un sustento académico para decir que esto tenía un valor científico. Desaparecemos de eso, ¿no? Recursos naturales con propiedades fitoterapéuticas, eso sí, la lechuga, la espinaca, la ortiga, quizá, yaquisca, tantas plantas, las rosas, ¿no? O sea, son plantas que tienen efectos terapéuticos y que aplicándolo puede de repente mejorar. Un compañero mío de la facultad de la UNSAC, que soy estudiante de allí, ha hecho esto justamente, ¿no? Recursos naturales, ha usado el extracto de lechuga para curar heridas ulcerantes. Y lo ha demostrado que sí podía cubrir, ¿no? Solo que nadie más le ha hecho caso, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? Entonces, y se graduó con eso. O sea, sí puede ser, ¿no es cierto? Y también estudios de farmacología experimental clínica, ¿no? Lógicamente acá utilizamos con animales. Pues animal preparado, pues genéticamente han preparado algunos animales, tienen su costo relativo, pero también si ustedes lo proponen con el bioterio de la universidad, entonces les van a de repente generar un proyecto y les van a dar un apoyo económico allí, ¿no? Fisiología y patología de la altura, en realidad, todos los trabajos que se hacen en el Cusco son altura. O sea, no hay nadie que no sea de altura, ¿no? O sea, el parto, la hipertensión, la diabetes, ¿quién lo tiene? El ciudadano cusqueño. Y el ciudadano cusqueño
vive en altura. Por consiguiente, tendría que hacer un estudio comparativo con una población de la costa. Y ahí viene mi problema, porque tendría que estar viajando a la costa para hacer las encuestas o ver las historias clínicas y tienen que estar viendo acá. Si tienen tiempo y lo pueden hacer, y no hay ningún inconveniente. Pero no me digan que patología de la altura, utilizando por ejemplo, hipertensión arterial como causa de enfermedad renal en altura, en pacientes en altura. ¿Con quién comparo? Porque de repente yo tengo un genotipo diferente al de ustedes y yo desarrollo la insuficiencia renal y ustedes no. Y los dos estamos en altura, pero ¿cuál es la diferencia? Ninguna, ¿no es cierto? Entonces hay que comparar con alguien de la costa para realmente si es cierto o no es cierto eso. La área de enfermedades infecciosas tropicales y subtropicales, ¿no? Ya, bueno, el SARS-CoV ya desapareció, ya no hay ningún tema para atacar. La zoonosis, hay todavía amebiosis, la equinococosis, ¿qué más? Algunas cosas por ahí que quedan, ¿no? La malaria, el paludismo, ¿no? La enfermedad transmitida por vectores, transmisión sexual, prevalentes, todavía quedan. TBC está un poco estudiado, VHC poco estudiado, un poquito complicado, pero sí se puede estudiar, ¿no? Enfermedades no infecciosas, emergentes y reemergentes, han aparecido nuevas enfermedades. Sarampión, por ejemplo, ha aparecido, ¿no? Ya se apareció, pero volvió a aparecer, ¿no? Salud mental, factores de riesgo, prevención y tratamientos, factores de riesgo, prevención y tratamientos en neoplasias, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades osteomusculares, enfermedades del colágeno, malnutrición, anemia y desarrollo y nutracéuticos en el área de alimentación y nutrición. Para este año 2025 hemos nosotros aprobado un nuevo lineamiento que me imagino falta que el Consejo Administrador lo apruebe, pero mientras no haya ese cambio, estamos con estos lineamientos. Todos estos temas ustedes tienen que escoger para investigar de todos estos, escoger lo más específicamente. Estos son temas generales y no son específicos. Por consiguiente, ustedes tendrían que buscar la manera de escoger un tema por ahí. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, entonces, bien, quedamos en eso. Ya tienen todo listo ahora, entonces la tarea que ustedes van a tener para desarrollar el tema de investigación, van a tener que trabajar en el hecho de, ¿a dónde está? Me quito la pizarra. Bien, lo que van a hacer entonces ahorita es buscar la manera de trabajar lo que es el tema de investigación. Voy a usar el Word porque me han cortado la otra, ya no está. Bien, entonces, a ver, vamos a ver. ¿Cómo presento mi tema de investigación? Bueno, en realidad sería la idea de la investigación, ¿no es cierto? Vamos a coger 1, 2, máximo 3 temas, ¿ok? Los 3 temas a su vez tienen que tener primero el título que ustedes quieren investigar, ¿no es cierto? De ahí tienen que buscarme las fuentes, ¿no? Y en las fuentes me va a trabajar 1, 2, 3, 4 fuentes. Todos absolutamente tienen que tener una antigüedad de menos de 5 años. ¿Ya? Menos de 5 años. Entonces, eso es lo que van a poner, ¿no? Así. Y en eso ustedes pueden poner, si desean, el pico. Y si desean también le pueden colocar el finger, ¿no? El pico, la P, la I, la C, la O, la F, la I, la E, separados, lo ponen en columnas y ponen porque quieren estudiar, ¿no? En eso específicamente. Partiendo de este punto específicamente, ¿no? O si quieren, parten de estos puntos y al final la conjugación les va a salir el tema de investigación. Si ustedes hacen eso, no hay ningún problema. Entonces, esto ustedes me lo van a presentar para el día 18, ¿no? De agosto de 2025 hasta las 17 horas. Va a estar colgada en el aula virtual y ustedes allí lo van a poder visualizar, ¿no? Entonces, al visualizar,
ustedes tienen que inmediatamente colgar la nota respectiva. Caso contrario, quien no coloca en el aula virtual no va a tener nota prácticamente. Es una nota cero. No hay nota mínima, es cero. No presentó el trabajo. Lo que yo voy a hacer es revisar y ganar el tiempo. Desde las 17 horas yo empiezo a revisar los trabajos, voy a anotar las observaciones y lógicamente cuando tengamos la clase va a ser más directo y rapidísimo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a observar yo en este caso? El archivo debe ser de esta manera, ¿no? Ponen allí el nombre tema punto y lo ponen como PDF, ¿ya? Como PDF. ¿Qué debe contener el archivo? Vamos a tomar en cuenta que todavía no tenemos la carátula, pero van a colocar en la primera página, Universidad Unida del Cusco, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina Humana, tema, nosotros tenemos el tema acá, y vuestro apellido. Apellidos y nombre. Nada más. Y en la segunda página me ponen lo que deben colocar, todo el tema detallado. ¿Ok? Máximo de 2 páginas. Bueno, si quieren 3 páginas lo pueden poner, no hay problema. ¿Ok? Eso es lo que tienen que colocarme. ¿Qué es lo que van a sacar del artículo que van a revisar? Lo que van a sacar de allí es, a ver, no voy a pedir que me pongan todo el trabajo de investigación. Solamente me ponen el del abstracts o del resumen que tiene el trabajo, el objetivo que se ha planteado, ¿no es cierto? El objetivo y los resultados. Resultados y conclusiones. O sea, casi todo el resumen, prácticamente. Pero para esto, ustedes me van a parafrasear. No me pongan tal como está. Recuerden que el tema de investigación se basa en el hecho de que estoy empleando yo mis variables para investigar, ¿no? Entonces, yo le voy a indicar que son las variables que están allí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, una consulta. Una consulta, doctor. El resumen va a ser, ¿verdad? El resumen, el objetivo y los resultados y las conclusiones de las 4 fuentes que pidió con un mínimo de antigüedad de 5 años, ¿no? Exactamente. Resumido. Solo son 4 fuentes, doctor, ¿no? Sí, 4 fuentes. Resumido, no me hagan todo el resumen. No me hagan todo. Resumido. Siempre que ustedes van a resumir eso. Solamente para escoger. Doctor, ¿hay un mínimo máximo de hojas? ¿O diré de caras? No, dos máximo. Nada más. 2 máximo. Excluyendo lo que es la carátula, ¿verdad, doctor? Claro, excluyendo la carátula. Porque quiero que aprendan a resumir también ustedes. ¿Otra pregunta? Víctor, creo que ibas a preguntar. Sí, doctor, una consulta. O sea, adelantándonos un poco durante el transcurso de todo el trabajo, más o menos cuántas fuentes como mínimo se piden que estén directamente relacionadas con el tema. 50 artículos. 50, como lo indicado en la exposición. Ya, doctor Virche, muchas gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Ninguna. Doctor, una consulta. Sí. El cuartil de los artículos hasta, o sea, hay una exclusividad, si digamos, plan que uses cuartil 1, cuartil 2, o puedes usar de acuerdo a la importancia o como doctor eso. A la importancia, al tema. No escojan todavía los cuartiles, no es necesario todavía eso. Es solamente para que ustedes digan, por esto quiero investigar tal tema. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. Entonces nos estamos viendo el día lunes, de 10 a 12 de la noche. Bien, cuídense bastante. Doctor. Mi compañera Daniela Puma tuvo inconvenientes al momento de responder lo que es la encuesta. No sé si la podría considerar. De la asistencia, por favor, doctor. La asistencia, peor, la asistencia estaba bien establecida. La asistencia no hay problema. El examen es 2 minutos, nada más.